Hola y bienvenido nuevamente. Estamos felices de poder estudiar una lección más del libro de Marcos. Esta semana hablamos un poco acerca de cómo Marcos presenta el inicio de la obra de Cristo. Y aquí hay un detalle interesantísimo. Cada uno de los 4 evangelios presenta el ministerio de Jesús de forma muy distinta. Por ejemplo, Mateo registra el célebre Sermón del Monte en sus capítulos 5 al 7. Lucas relata cómo es que Jesús entró a la sinagoga de Nazaret en su capítulo 4 y ahí empezó a destacar su misión evangélica descrita por el profeta Isaías en su capítulo 61. Juan da cuenta del llamado de Jesús a los discípulos que llegaron a ser los primeros, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael en su capítulo 1. Pero el evangelio de Marcos te presenta una visión totalmente diferente de cómo Jesús inauguró su ministerio y lo hace en Capernaum, mostrándonos cómo era el día a día de las actividades de Cristo. Esta forma de presentar a Jesús no solo nos muestra lo ocupado que Él estaba en su ministerio, sino que a pesar de esa ocupación, siempre tuvo un espacio para mantenerse en oración, ir a la iglesia los sábados y conectar con la gente en el lugar donde se encontraba. Imagina la vida que vivimos actualmente, donde se nos insta a comprar cosas que pueden ayudarnos a ahorrar tiempo en todo. Por ejemplo, una lavadora, un celular de última generación o la computadora más avanzada. Todo esto debería darnos más tiempo para pasar con nuestros seres queridos o la familia, pero no es así. Al contrario, parece que ahora el tiempo se nos va de las manos y disfrutamos cada vez de menos espacio, inclusive para hablar con nuestro Dios. Como siempre es un gusto encontrarnos para continuar con nuestro estudio de la Biblia en esta semana que lleva por título Un día en el ministerio de Jesús. Desde aquí tus amigos, el pastor Joseph y la magíster Irma Torres Zurita, estamos felices de compartir contigo un estudio más de la lección del libro de Marcos. Si aún eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que puedas unirte a esta comunidad de estudio de la palabra de Dios, donde semana a semana compartimos contenido de crecimiento espiritual. Vamos a entrar de lleno a nuestra lección y hemos dividido todo el contenido de esta semana en 4 partes que queremos compartir contigo. La primera de ellas es el llamado de los discípulos. Después vamos a ver un poquito acerca de lo que sucedió en el sábado con el endemoniado de Capernaum. Luego hablaremos de la casa de Pedro luego del sábado y por último vamos a analizar el secreto del éxito de Jesús. Así que en breve nos encontramos para comenzar con nuestro estudio. Ten a la mano tu Biblia y lección para que podamos profundizar en este tema. Comenzamos la primera parte de nuestra lección titulada El llamado a los discípulos, leyendo Marcos 1, 16 al 18, que dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Jesús comienza su ministerio haciendo un recorrido en el mar de Galilea, que es un pequeño lago de unos 13 kilómetros de ancho y unos 21 de largo cerca de la ciudad de Capernaum. Aunque en realidad este mar de Galilea no es un mar tan grande, es la mayor masa de agua dulce que existe en todo Palestina, que se caracteriza por ser una tierra de un clima bastante seco y con pocas fuentes de agua. Esto atraía a muchos pescadores de las zonas de alrededor para que puedan venir a este mar para que puedan pescar y con ello puedan pagar las deudas que podían tener con el imperio o los préstamos personales que ellos podían hacer para salir adelante. Dice el texto bíblico que estando Jesús allí, vio a Simón y a Andrés que pescaban y les hizo la invitación de poder ir con ellos para ser los pescadores de hombres. Lo mismo pasó con Jacobo y Juan, quienes los encontró un poquito más adelante y les extendió la misma invitación, a los que ellos respondieron dejando a su padre Zebedeo con los jornaleros. Dice que este cuadro en realidad nos muestra que probablemente estos grupos de hermanos provenían de realidades económicas diferentes, ¿no? Probablemente Juan y Jacobo tenían una posición económica más adinerada.
a diferencia de Pedro y su hermano. ¿Por qué? Porque ellos tenían a su padre que también tenían jornaleros. Pero esto en realidad nos muestra que Jesús le hizo el mismo tipo de invitación. Es preciso recordar también que en aquellos días los discípulos que querían aprender algo de su maestro o un rabí se acercaban al maestro para que él pueda aceptarlos como sus discípulos. Pero en el relato de Marcos, Jesús hace lo contrario, es decir, Él es el que busca a los discípulos para que permanezcan con Él. Algo más que rescatar de la forma en cómo Marcos presenta el llamamiento de los discípulos es que Jesús nunca se da por vencido con ellos. Cada vez que ellos se encuentran tristes o dubitantes, Jesús los anima. Cuando ellos cometen errores graves, Jesús no los desecha, sino que también los desafía a continuar en el camino cristiano, que es en cierto modo lo que también sucedió con Marcos. Esto nos muestra algo que también sucede en la vida real, que la formación de líderes, queridos amigos, nunca es de la noche a la mañana, sino es un evento que requiere de tiempo. Por ejemplo, al principio Jesús no predice a dónde va a conducir el camino del discipulado. Él empieza diciéndoles que comienza con un simple llamado a seguirlos y la promesa de que Él los va a convertir en pescadores de hombres. Él acaba eligiendo a 12 discípulos y los envía luego a cumplir la misión de predicación y curación por todos los lugares. En Marcos el capítulo 8 al 10 los instruye cuidadosamente acerca de su cercana muerte y su resurrección, conectando estos acontecimientos con verdades importantes para todos sus futuros discípulos. Esto significa que si tú quieres tener buenos líderes en tu iglesia, tienes que dedicarles tiempo también para que puedan desarrollarles. Necesitas acompañarlos, fortalecerlos, ayudarlos cuando caen, levantarlos, muchas veces darles nuevas oportunidades a lo largo de su desarrollo. Y al igual que Jesús hizo, no debes de darte por vencido con ellos, incluso cuando ellos cometan equivocaciones graves. Ese es el camino de la formación de verdaderos líderes dentro del templo de Dios que nos muestra Marcos. Solamente de esta manera los líderes en formación van a ir desarrollándose poco a poco, al punto en donde comenzarán a andar por sí solos con la ayuda de Dios y llegarán a ser también una bendición para la iglesia y para sus miembros. La segunda parte de nuestra lección se titula Un endemoniado en sábado y leemos lo que dice Marcos capítulo 1 versículos 21 al 22 diciendo: Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como hemos mencionado antes, el evangelista relata sobre un día al principio del ministerio de Jesús. Es un sábado en Capernaum, una ciudad situada a la orilla noroeste del mar de Galilea. Es difícil calcular cuántas personas vivían en Capernaum en los tiempos de Jesús, pero algunos creen que había entre 1.600 o 10.000 personas. Dice el texto bíblico que este sábado Jesús entró a una sinagoga a predicar. Si tú visitas Capernaum en la actualidad, encontrarás que hay una famosa sinagoga conservada desde el siglo IV después de Cristo, conocida como la Sinagoga Blanca, llamada así por la piedra caliza de color claro utilizada en su construcción, que probablemente fue la sinagoga donde Jesús predicó aquel sábado del que nos habla Marcos. Mientras estaba ahí, sucede algo impensado. Y esto lo encontramos registrado en Marcos capítulo 1, 23 al 25 que dice: Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: Cállate y sal de él. En el lugar menos esperado aparece un hombre con un espíritu inmundo que aborda a Jesús. Aquí podemos ver claramente la lucha que se presenta en Marcos entre el bien y el mal. Jesús llega para hacer una bendición en la ciudad, pero los espíritus inmundos van a su encuentro como muestra de resistencia a la voluntad que viene en el nombre del Señor. Marcos a continuación presenta el diálogo entre este endemoniado y Jesús, del cual podemos extraer algunas enseñanzas. Primero, aunque las personas desconozcan quién es Jesús, el demonio lo sabe muy bien,
porque lo identifica como el Santo de Dios, que en esos días era una alusión al Mesías. Esto, por un lado, muestra la realidad del gran conflicto donde muchas personas pueden desconocer quién eres, pero el enemigo no. Satanás sabe quién eres y cuál es tu propósito de vida y tu conexión con el cielo. Dice el texto que inmediatamente Jesús lo reprendió utilizando la palabra griega pimo, que se traduce como amordazar, silenciar, hacer callar. Es decir, Jesús amordaza al demonio como si fuera un animal y lo manda a salir del hombre. Es obvio que un acto como el que Jesús hizo no era muy común, ni siquiera para los fariseos más consagrados de su época. Silenciar a un espíritu maligno es sin duda una obra del Mesías. Pero hay otro detalle en medio de todo esto. Jesús sabía que una afirmación abierta de ser el Mesías en ese momento solo prejuiciaría a muchas mentes contra él. Además, la situación política turbulenta en Palestina había producido muchos falsos mesías por aquel entonces, que proponían liderar a sus compatriotas en una revuelta contra Roma, y Jesús probablemente buscaba evitar ser considerado un mesías político en ese sentido popular. Esto habría cegado a la gente sobre la verdadera naturaleza de su misión y habría ofrecido a las autoridades un pretexto para silenciar sus labores. En realidad, parece que Jesús, desde la perspectiva de Marcos, evita ser identificado como el Mesías, porque deseaba que los hombres lo reconocieran como tal a través de la experiencia personal con él, observando su vida perfecta, escuchando sus palabras de verdad, presenciando sus poderosas obras y reconociendo en todo esto el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y al parecer así sucedía, porque el versículo 27 menciona que las mismas personas empezaron a preguntarse quién era en realidad. La tercera parte de nuestro estudio se titula En la casa de Pedro luego del sábado, y seguimos estudiando lo que sucedió el mismo día del sábado luego del agitado encuentro que Jesús tuvo con el endemoniado en la sinagoga. Esta historia se encuentra registrada en Marcos 1:30, que nos dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. El texto indica que Jesús probablemente fue a la casa de Pedro por un poco de descanso, pero al parecer ni allí logró obtener la tranquilidad que buscaba, debido a que la suegra de Pedro se encontraba enferma y ni bien llegó le hablaron de ella. Esta indicación de Marcos nos da a entender que Pedro era un hombre casado y, como era común en la época, debió de tener varios hijos. Así que el texto te está hablando aquí de una casa seguramente abarrotada de gente, donde la curación de esta mujer atrajo mucho la atención, porque no era algo común. Marcos señala en el versículo 32 lo siguiente: cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Esto sugiere que tuvo que haber una razón por la que las personas de Capernaum no trajeron a los enfermos antes de la puesta del sol, porque el texto te dice que ellos lo trajeron luego de la puesta del sol. ¿Y eso por qué es? Porque ellos respetaban el sábado. Y además no querían tener problemas con los líderes religiosos de la ciudad si es que ellos acudían durante estas horas sagradas. Recuerda que los fariseos habían impuesto la ley de no curar en sábado, porque para ellos significaba trabajar, y eso era algo que no debía de hacerse. Ellos habían tergiversado el mandamiento. Marcos no tiene que explicar mucho por qué esperaron hasta después de la puesta del sol, lo que indica que daba por sentado a sus lectores que conocían lo concerniente en relación a la extensión del día sábado. La última parte de nuestra lección se titula El secreto del éxito de Jesús, y leemos lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Aquí hay algo que personalmente me sorprende de Jesús con relación a lo que muchas veces ocurre con nosotros. Si recuerdas el relato anterior, dice que después de la puesta del sol, las personas trajeron a Jesús a muchos para que puedan ser sanados.
de forma que la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A qué hora crees que Jesús habrá terminado este sábado con toda la ciudad esperándolo? Probablemente debió terminar muy tarde y debió de haber terminado agotado. ¿Qué sueles hacer cuando tienes esa clase de día pesado? Intentas descansar un poco, tal vez, más a la mañana siguiente, tratas tú de poder haberte recuperado después de una noche de descanso, ¿cierto? Bueno, el caso de Jesús no era así. A pesar de su agenda copada de actividades en el día, lo primero que hacía iniciada la mañana era levantarse a orar. La oración es la base de la vida cristiana. Sin ella, avanzar las actividades diarias sería muy difícil. Un hombre o una mujer de Dios se caracterizan porque pasan tiempo en oración y aprenden a depender de su Padre Celestial. La oración fue la clave del éxito del ministerio de Jesús por medio de la oración. ¿Sabes una cosa? Jesús recibía la sabiduría para enfrentar los desafíos de su jornada. En la oración, Jesús encontraba el poder para sanar a los paralíticos, a los ciegos y a los leprosos. Si Jesús no hubiera dedicado tanta importancia y tiempo a la oración, en realidad su vida y obra no hubieran tenido el impacto que tuvo entre los discípulos y las personas que lo conocieron en el siglo I. ¿Sabes una cosa? De esta lección podemos extraer importantísimas enseñanzas para tu vida y para la mía. Por un lado, debemos rescatar que así como Jesús guió y acompañó a sus discípulos en el tiempo de su formación y no los abandonó pese a sus errores, de la misma forma, nosotros somos invitados a formar líderes para el mañana, ayudándolos, fortaleciéndolos, pero sobre todo acompañándolos aún después de sus caídas. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Cada día se renuevan esas oportunidades. Recuerda, la formación del liderazgo requiere tiempo. Otra lección que aprendemos es que nosotros hemos sido llamados a ejercer un ministerio de bendición para las personas que viven atormentadas por la desesperanza, por la depresión, por el odio o por el dolor de este mundo. Así como el ministerio de Jesús trajo alivio a la vida de estas personas, nuestro ministerio debe traer alivio al corazón de aquellas personas que se encuentran en grande necesidad. ¿Y qué día es el más apropiado para hacer esto? Tú te puedes preguntar. ¿Sabes una cosa? Nunca pierdas la oportunidad en tus manos para hacer el bien. Pero el sábado, este día, no es como otro día cualquiera. Creo que este día debería ser donde tú y yo salimos de nuestras actividades regulares como el trabajo, los estudios, los negocios, etc. y vamos a cumplir la misión que Dios nos encomendó. Y por último, si quieres tener éxito en la obra misionera, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu vida familiar o en tu economía, necesitas dedicar más tiempo a la oración. ¿Sabes una cosa? Si tú quieres tener la victoria que Jesús tuvo en esta vida, tienes que tener la vida que Jesús tuvo cuando estuvo en esta tierra. La oración es la llave que puede abrir la puerta de bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Si no estás orando, no te sorprendas si todo en esta vida no está saliendo como lo esperas. Dios quiere darnos esa bendición especial a través de la llave de la oración. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender a orar, a buscar la dependencia de nuestro Dios. Cada día a través de la oración es como tomar la mano del mismo Jesús para caminar en el diario vivir. ¿Qué podríamos hacer para nuestra sección de CRE esta semana, amigos? Bueno, calcula cuánto tiempo oras cada día y comprométete a poder orar 30 minutos diariamente en tu vida espiritual. Mientras oras, evita pedirle cosas al Señor. No hagas de la oración una cita de pedidos a Dios. A veces nosotros nos acostumbramos mucho a que la oración es el medio por el cual yo tengo que pedirle a Dios todo lo que está en mi propio deseo. Y ese no es el objetivo de la oración. La oración tiene por objetivo acercarte a Dios, hacer de Él tu amigo. Entonces, cuando oras, en vez de pedirle, empieza a contarle a Dios cómo te ha ido en el día a día,
como si Él fuera tu amigo. Cuéntale tus problemas, tus luchas, tus preocupaciones y vas a notar cómo su Espíritu puede actuar en tu vida. Tú, si experimentas este tipo de oración, vas a sentir cómo es que esta oración va a hacer grandes cosas para ti en tu relación con Dios y también en tu relación con los demás. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Deseamos de todo corazón que Dios los bendiga y esperamos encontrarlos la próxima semana en un estudio más de la lección de Escuela Sabática aquí en su canal de Yo Creo. Que Dios los bendiga.